Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de tumores benignos del útero, lo cual incluye miomas y pólipos. Los miomas son tumores benignos compuestos de músculo liso que nacen en el miometrio. Su consistencia es fibrosa, dado su abundante contenido de colágeno, razón por la cual también se los ha llamado de manera incorrecta fibromiomas. Otro nombre que se les da es el de leiomiomas. Son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital, aparecen en el 70% de las mujeres de 45 años, pueden ser únicos o múltiples, y los estudios histogenéticos han demostrado que cada mioma proviene de un solo miocito progenitor, por ende puede tener orígenes citogenéticos independientes. A simple vista, los miomas son masas redondas de color perlino, firmes y de consistencia dura. En lo que concierne a su aspecto histológico, contienen largas células de músculo liso dispuestas en haces, una abundante matriz extracelular rodeada de una pseudocápsula de tejido conectivo y fibras musculares. La actividad mitótica, sin embargo, es rara y es un punto decisivo para diferenciarlo de los leiomiosarcomas. En la fisiopatología se han identificado diversos factores. Entre los factores genéticos se sabe que cerca del 40% presentan defectos cariotípicos, como traslocación del cromosoma 12 y 14, del 6 y 10, trisomía del 12 y pérdida de cromosoma 3 y 7. También participan cambios epigenéticos donde se identifica la hipometilación del ADN en comparación con el miometrio sano. También entre los factores de crecimiento interviene el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, que se asocian con la angiogénesis. Las citoquinas y la interleuquina se vinculan con la evolución del mioma y el factor de crecimiento tumoral está vinculado con la actividad profibrótica. Entre los factores hormonales también intervienen los estrógenos porque estimulan el crecimiento por supresión de la función del gen P53, también estimulan la proliferación de células por activación del receptor ATP sensible a los canales de potasio, y la progesterona porque se ve una sobreexpresión de receptores en la superficie del mioma. Además, interactúa con factores de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento tumoral para inducir el crecimiento del mioma. Dentro del factor hormonal, sabemos que los propios miomas crean un entorno hiperestrogénico, que al parecer es una condición necesaria para su proliferación y perpetuación. En primer lugar, en comparación con el miometrio normal, las células de los miomas contienen un número mayor de receptores de estrógenos, lo cual origina una mayor fijación de estradiol. En segundo lugar, convierten una menor cantidad de estradiol en estrona. Y el tercer mecanismo comprende niveles mayores de aromatasa en comparación con los miocitos normales. Esta cataliza la conversión de andrógenos en estrógenos en diversos tejidos. Entre los factores protectores se reconoce el embarazo y la multiparidad debido a los cambios uterinos que ocurren en el mismo embarazo y en el posparto. El tabaquismo, debido a que altera el metabolismo del estrógeno, disminuyendo sus niveles activos, y en la menopausia, la falta de estrógenos circulantes reduciría el tamaño del mioma. Entre los factores de riesgo, la edad está en relación con el tiempo de exposición a estrógenos, la menarca temprana porque se expone a los estrógenos a edades más precoces, la obesidad por el aumento de los niveles de estrógenos circulantes, que es secundario a la conversión periférica en el tejido adiposo de estrona a estradiol. El antecedente familiar aumenta el riesgo 2 veces y las afroamericanas son significativamente más propensas a desarrollar miomas. Se clasifican según el sitio en el que están y la dirección de su crecimiento. Inicialmente son siempre intramurales. En la medida que aumentan de tamaño, la mayoría permanece intramural, pero algunos pueden protruir hacia la serosa y proliferan hacia afuera. Se los denomina subserosos, constituyen el 40%, haciendo resalto en la superficie del útero, pueden alcanzar gran tamaño, permaneciendo asintomáticos o dar síntomas por compresión en órganos vecinos.
Cuando ellos están unidos solos por un pedículo al miometrio de origen, reciben el nombre de pediculados. Los intramurales son los más frecuentes, entre el 50 y el 55%, proliferan en la porción central del miometrio, lo que se traduce en un aumento del tamaño del útero. Los submucosos surgen de un miocito que está muy cerca del endometrio y crece hacia la cavidad endometrial sobresaliendo en ella. Son los menos frecuentes, son los más sintomáticos, producen aumento del sangrado menstrual, hipermenorrea o polimenorrea. Solo un 0,4% en promedio de los miomas se desarrollan en el cuello uterino. También se han localizado con menor frecuencia en los ovarios, las trompas de falopio, el ligamento ancho, la vagina y la vulva. Los miomas presentan un menor número de arterias que el miometrio, son más desorganizadas y vulnerables a sufrir isquemia. La degeneración ocurre por la necrosis secundaria a la isquemia del tejido del mioma, que es sustituido por elementos degenerativos, la cual se va a diagnosticar por el estudio histológico. Hay distintos tipos de degeneración. La hialina es la más frecuente, se presenta en los subserosos, el tejido es sustituido por colágeno. La quística, las áreas hialinas pueden licuefactarse, dando lugar a quistes que contienen un líquido claro. La necrosis es típica de la torsión de un pedículo por aporte inadecuado de sangre. El mioma se pone rojo oscuro y es más común en las embarazadas. La necrosis grasa se asocia a degeneración hialina avanzada, es rara, se aprecian depósitos lipídicos junto a células musculares lisas. La calcificada se produce por trastornos circulatorios y es común en las pacientes posmenopáusicas avanzadas. Y la degeneración sarcomatosa es rarísima, menos del 0,2% se van a malignizar a sarcoma. En cuanto al cuadro clínico, casi el 40% son asintomáticos. Sin embargo, las manifestaciones dependen de ciertos factores, como la ubicación, la localización, según la porción uterina afectada, la cantidad, el tamaño y la edad de la paciente. El motivo de consulta más frecuente es la alteración en el sangrado. Esto tiene un riesgo potencial de anemia debido a la pérdida crónica y excesiva en cada periodo menstrual. En relación con su ubicación dentro de la pelvis, los fibromas pueden inducir un efecto de masa que origina síntomas compresivos como el dolor abdominal, la distensión y estreñimiento. También síntomas urinarios de urgencia, polaquiuria, retención e incontinencia. Hay fibromas que pueden llegar a comprimir los uréteres y generar hidronefrosis secundaria. La dismenorrea y el dolor pélvico cíclico se manifiestan en más del 60% de las pacientes. También presentan dolor pélvico crónico que es no cíclico. Con poca frecuencia, los fibromas pueden causar dolor abdominal agudo por la degeneración o por la torsión de uno pediculado. El dolor en ese caso va a estar asociado con fiebre, con dolor a la palpación, leucocitosis y signos peritoneales. En cuanto al diagnóstico, suelen ser detectados por tacto ginecológico, mediante el cual se percibe agrandamiento del útero, irregularidades de su contorno o ambos signos. La ecografía transvaginal es el patrón de referencia para despejar la sospecha de la miomatosis uterina. Las imágenes varían desde zonas hipoecoicas a hiperecoicas. Las calcificaciones tienen ese aspecto hiperecoico. La esterosonografía es otro método diagnóstico, permite identificar miomas submucosos y la proximidad de los intramurales a la cavidad endometrial. La esteroscopía es un método auxiliar que permite diagnosticar y diferenciar un mioma submucoso de un pólipo endometrial. La resonancia magnética es la mejor técnica para visualizar la totalidad de los miomas y obtener información de su cantidad, tamaño y localización. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que el resto. Permite identificar la vascularidad del mioma, pero debido a su alto costo se reserva para programar cirugías en mujeres con deseo reproductivo que deban hacer miomectomía o para planificar embolización de arterias uterinas.